En esta ocasión veremos cómo resolver ecuaciones mediante el método de bisección, que es un método numérico, procurando especial interés por mostrar cómo funciona. Este método se emplea especialmente en ecuaciones no lineales o aquellas en las que se considera difícil realizar un despeje. Un ejemplo es el siguiente: raíz cuadrada de x menos 2 coseno de x igual a 0. Prosiguiendo con nuestro ejemplo, para comenzar lo primero que debemos hacer es considerar la ecuación como una función y graficarla. Esto se hace para conocer un intervalo donde la función corta el eje de las abscisas. El punto de intersección es la solución, también se le conoce como raíz de la ecuación. En ocasiones se puede pedir que se encuentren las raíces de un polinomio. En este caso se debe tomar el polinomio como una ecuación igualada a 0. Si analizamos el dominio de la función, vemos que no incluye valores negativos. En este caso procederemos a tabular para valores de x de 0 a 3. La parte trigonométrica de la función está evaluada en radianes. A continuación se muestra la tabla. De la tabulación podemos ver que para el intervalo de x de 1 a 2, la función presenta un cambio de signo. Esto es muy importante porque significa que en ese intervalo está contenida la raíz, es decir, que la solución es un número mayor que 1 pero menor que 2. Con el fin de mejorar la comprensión del método se muestra la gráfica. El método consiste en calcular el punto medio del intervalo que sabemos contiene la raíz. Designaremos por la letra A al extremo izquierdo de nuestro intervalo, que es igual a 1. Al extremo derecho lo designaremos por B y su valor es 2. A continuación se ilustra. Calculamos el punto medio de la siguiente forma: xm es igual a la suma de a más b entre 2. Esto es igual a 1 más 2 entre 2 igual a 1.5. Ahora evaluamos xm en la función. Nos queda f de 1.5 igual a la raíz cuadrada de 1.5 menos 2 veces el coseno de 1.5, aproximadamente igual a 1.08. Dado que f de xm es positivo, xm sustituye al valor extremo derecho de nuestro intervalo, de manera que nos queda b igual a xm. Nuestro intervalo nuevo queda de 1 a 1.5. En caso contrario, si f de xm fuera negativo, entonces xm sustituiría al extremo izquierdo de nuestro intervalo. Una aclaración importante es indicar que esto es posible porque la función corta al eje de las x pasando de valores negativos a positivos. En caso contrario, si la función cortara al eje de las x pasando de valores positivos a negativos, f de xm positiva sustituiría al extremo izquierdo del intervalo y f de xm negativa sustituiría al extremo derecho. Por último, si f de xm es igual a 0, es la solución de la ecuación, ya que así se define la raíz de una ecuación. El fin de calcular el punto medio es reducir el intervalo para aproximarnos cada vez más a la raíz. El proceso se repite hasta que los extremos del intervalo se confunden con el punto de intersección. Debido a que debemos repetir el proceso para aproximarnos a la raíz, es conveniente hacer una tabla de la siguiente forma. Incluimos una columna para las iteraciones, ya que se nos puede pedir repetir el proceso hasta un determinado número. Y también incluimos una columna para calcular el error relativo, ya que es frecuente que se pida calcular el valor por debajo de un porcentaje de error. Partimos de un intervalo de 1 a 2, calculamos el punto medio y, evaluado en la función, aplicamos el criterio. En este caso, xm sustituye a b. Tenemos ahora un nuevo intervalo, que es de 1 a 1.5. Básicamente ya aplicamos el método. Lo siguiente es repetir el proceso con el intervalo que acabamos de obtener. En pantalla se presenta una tabla con 10 iteraciones. Se pueden hacer más, pero con esto es suficiente para obtener una aproximación aceptable. El error relativo lo calculamos a partir de la primera iteración, ya que se calcula como el valor absoluto de xm actual menos xm anterior, todo sobre xm actual. Lo multiplicamos por 100 para obtener el resultado en porcentaje. La ventaja de este método consiste en que es fácil de operar. Si la función es continua en el intervalo que definimos, el proceso siempre converge a la raíz. No requiere conocimientos de cálculo como otros métodos y se puede programar fácilmente. La desventaja es que no es eficiente. En otros métodos lo que varía es solo la forma en la que se calcula xm.
El método de bisección, como su nombre lo indica, consiste en cortar el intervalo en dos partes iguales. Es por esto que usamos la operación de punto medio. Desde luego se puede trabajar con otras operaciones más eficientes. En la literatura es frecuente hallar los siguientes criterios para cambiar el intervalo. Siendo el intervalo a a b, donde a es el límite izquierdo y b el límite derecho, si el producto de f de a por f de xm es mayor que 0, entonces xm sustituye a en el siguiente intervalo. En caso contrario, si el producto de f de a por f de xm es menor que 0, entonces xm sustituye a b en el siguiente intervalo. Al resolver ejercicios, se pueden aplicar perfectamente estos criterios. Incluso si se usan, no hace falta que nos fijemos en la forma de la gráfica. Se llega a los mismos resultados. La idea de presentar una explicación larga es mostrar cómo se comportan los valores y explicar cómo se deben cambiar los límites del intervalo si desconocemos los teoremas en los que se fundamentan los criterios anteriores. Además, es una buena forma para recordar el método y resolver dudas cuando apenas se empiece a estudiar los métodos numéricos.